arrepentimiento. Es algo maravilloso que nosotros comprendamos qué es el arrepentimiento. Una de las cosas para llegar al cielo es el arrepentimiento, hermanos. Ahora, lo más difícil es que nosotros podamos comprender y podamos llegar a ese punto de arrepentimiento. Escucha estas palabras. Lo hemos visto en cuanto a la psicología. Yo no soy psicólogo, soy predicador. Yo te predico lo que dice la Biblia, pero quiero compartirte algo de lo que dice la psicología en cuanto a la ayuda del ser humano en cualquier adicción, en cualquier problema. Llámese la droga, van con el psicólogo y el psicólogo les dice: si tú no aceptas que eres un adicto a la droga, no puedo ayudarte. Y están ahí y empieza su argumento del adicto, del alcohólico o del drogadicto, y llega un punto donde si no lo reconoces no puedo ayudarte. Entonces esta es la parte muy importante donde los fariseos, ellos se sentían perfectos, ellos no necesitaban arrepentimiento, ellos se mofaban porque cumplían la ley. Pero ¿cuántos saben que no hay ningún justo? No hay ninguno. Por eso este mensaje es muy importante, y que Dios toque cada uno de nosotros y podamos comprender la necesidad del arrepentimiento para llegar al cielo y la importancia. Por eso lo he titulado el verdadero arrepentimiento, que es Primera de Juan 1:8. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Puedes tomar apunte, tengo más de 20 versículos que voy a estar tocando, pero puedes tomarlo, va a ser de gran bendición. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. La palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escucha, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, verso 9, viene lo que es, amén, la esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a orar, iglesia. Padre celestial, en esta mañana te rogamos, Padre, que tú nos cambies, Dios, a reconocer nuestra maldad, a reconocer nuestro pecado, Padre. Trae un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, trae salvación en este lugar, Padre. Y declaro liberación, Señor, porque a través del arrepentimiento viene la liberación, la sanidad, la bendición, Señor. Padre Santo, reconocemos que te hemos fallado, que somos pecadores delante de tus ojos, Padre. Y perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Trae sanidad, trae salvación, Señor. Padre Santo, te damos la gloria y la honra, que salgamos de este lugar diferentes, cambiados, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. El verdadero arrepentimiento es radical, produce un cambio total en nuestras vidas, un cambio de actitud, iglesia. El arrepentimiento genuino es el verdadero arrepentimiento. Amén. Produce en Lucas 19:8, libro de Lucas capítulo 19, en el verso 8, la palabra de Dios dice, Lucas 19:8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora dije que el verdadero arrepentimiento produce un cambio en nuestras vidas, produce un cambio radical, un cambio de actitud, produce que seamos responsables en nuestras acciones. Yo recuerdo cuando se acercó conmigo Saúl y me dijo: pastor, quería platicar con usted. Me dice, ya empezamos a hablar, hablé con mi patrón, le dije que quería hablar con él y no me hacía caso, estaba ahí trabajando. Y digo, quiero hablar. Ya la tercera vez me dice: ya me estás espantando, ¿qué me quieres decir? A ver, dímelo ya. Y él empieza a decir: yo te he estado mintiendo, te he estado robando, he estado haciendo esto. Y el patrón me dice: no me extraña, eso no es nuevo, pero que me lo digas de frente y me lo digas de esa forma, es que hay algo diferente. Ahora, él le dijo: soy responsable, asumo las consecuencias, le dijo, de lo que usted va a tomar. Wow, eso es arrepentimiento, iglesia.
¿Y dónde lo vemos en la Biblia? Lucas 19 en el verso 8. Lucas 19 en el verso 8 vemos Zaqueo. Este hombre era recaudador de impuestos, era un hombre que robaba, un hombre que mentía, pero aquí él se salva y él lo que hace, dice, a todos los que les he robado les voy a dar 4 veces más. Amén. Entonces hay un cambio de actitud, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que trae arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio, se puede notar, produce que seamos responsables de nuestras acciones. Y el patrón le dijo, tú lo que me estás diciendo, asume. Y él le dijo, asumo la responsabilidad de lo que vayas a tomar. ¿Y por qué me estás diciendo? Le dice, porque me convertí a Jesucristo, voy a una iglesia, quiero hacer lo correcto. Amén. Y su patrón se alegró de que él asume su responsabilidad de lo que está haciendo. Eso es arrepentimiento. Amén. Ahora vamos a analizar el texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso traigo muchos textos. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento, la palabra sencilla, correcta, es volverse a Dios. Amén. En griego dice metanoeo. En hebreo teshuva. La palabra arrepentirse puede comenzar a ser entendido por la palabra griega de la cual es traducida. Esta palabra es metanoe. La nueva concordancia griega dice, es un cambio de mente, un cambio en tu mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Eso es lo que define la palabra comparada, usada en el antiguo, es teshuva. Esta palabra traducida como regreso o la raíz verbal es su, que significa volver en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Amén. Cuando estaba en casa, él dice, mis derechos, yo no soy tomado en cuenta, yo quiero vivir la vida, yo quiero hacer lo que yo quiero. Estaba en casa, le pide a su padre la herencia. Ahora, ¿qué herencia le tocaba a este niño? Ninguna. No se lo había ganado, era de su padre. Pero él está reclamando. Tú y yo podemos venir a la iglesia y queremos servir a Dios sin arrepentimiento y reclamar nuestra herencia y mis derechos. ¿Qué? ¿Y yo qué? Yo no soy tomado en cuenta, pastor. Yo esto, yo aquello. Pero arrepentimiento es todo lo contrario. Pero él dice arrepentimiento, volver en sí, que él recapacitó. No está bien lo que estoy haciendo. Amén. Yo aquí sufriendo en la casa de mi padre hay jornaleros que comen bien, que se visten bien, que descansan. Yo aquí sufriendo. Iré a mi padre y volveré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de que me llames tu hijo. Un arrepentimiento, tener ese corazón, no soy digno. Yo siempre he dicho, el servir a Dios es un privilegio y no una obligación. Y si tú estás sirviendo y sientes que te están obligando, tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque no es a fuerzas. Para mí predicarte es un privilegio, iglesia. Venir a la iglesia es un privilegio que me gozo el ver a mis hermanos juntos, al reunirnos. Y no es algo tedioso, no estoy haciendo ningún sacrificio, al contrario, Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz por mí. Y yo lo estoy disfrutando. Y muchas veces es que tengo que hacer 2 sacrificios, pastor, para poder ir a este evento. ¿Cuáles sacrificios, hermano? Jesucristo lo hizo en la cruz. Mi pastor me dice eso. Y una vez me sentenció el día de ayer. Si no haces esto y esto, te puedo regresar. Yo le digo, ok, adelante, pastor, pero mi intención es servir a Dios. Más te vale, más te vale. Y yo podría decir, ¿y por qué me habla de esa manera? Porque Él sabe, yo sé. Por eso te predico este mensaje, que es un privilegio, es un honor. Amén. La gracia, escucha, la gracia que siempre lo he estado mencionando, es un favor inmerecido. No merecíamos estar aquí, no merecíamos. Pero Él en su gracia estamos aquí. Muchos de nosotros, la gran mayoría, estamos salvitos. Si Cristo viniera ese instante, iríamos al cielo. Así que arrepentimiento es volver en sí. Así como el hijo pródigo volvió en sí, él dijo, Señor,
no me llames tu hijo, no soy digno. Y no quiero nada de ti, hazme como uno de tus esclavos, uno de tus jornaleros. Pero su padre lo abrazó, corrió y le llenó de una vez más, le dio todo lo que le pertenecía. Y Dios nos da dignidad, iglesia. Amén. Si no hay arrepentimiento, escucha, el corazón se endurece. Sí, el corazón se endurece si no hay arrepentimiento. Lo más triste es que si no hay arrepentimiento, no hay restauración, iglesia. Eso es lo que voy a tocar. Dios desea restaurarnos, restaurar tu vida, darte paz, darte felicidad, darte amor, que tú estés bien, que no estés afligido, que no estés preocupado. Hoy estamos en la generación donde la gente vive en ansiedad, la gente vive preocupada, vive estresado porque vive acelerado. El estrés produce que quiere vivir deprisa para acá, y la palabra de Dios dice: sereno, tranquilo, busca primero el reino de Dios. Todas las cosas serán. Ahora, aquellos que viven todo el tiempo del pasado, ¿cómo se les llama? Todo el tiempo está recordando el pasado. ¿Alguien? Que todo el tiempo está en el pasado. Todo el tiempo está en el pasado. Pero quiero decirte que Dios puede darte paz, tranquilidad, que no vivas del pasado, tampoco vivas acelerado como el mundo, y tampoco ansioso por el futuro, que vivas tranquilo, es lo que Dios da. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, todo eso restaura nuestras vidas, nos tranquilizamos, nos relajamos, tenemos gozo, disfrutamos la vida, amén, tenemos paz. Pero cuando no hay arrepentimiento, se endurece el corazón. Quiero decirte estas palabras: Caín no se arrepintió hasta matar a su hermano, se endureció su corazón. Judas, es lo que hace el no arrepentirse. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, y él se suicidó. Y Saúl, él no se arrepintió después de haber desobedecido a Dios. ¿Y sabe lo que pasó con Saúl? Él perdió su vida, su familia y toda su generación. Dios lo había elegido como rey, pero él no se arrepintió después de fallar. Y vemos a David. David, cuando peca, él dice: mi vida, mi pecado estaba delante de mí, perdí mi verdor, perdí la fuerza todo el tiempo. Y él, escucha, cuando él pecó, no reconoció luego su pecado. ¿Y sabe lo que le llevó a la muerte? Lo hizo lo mismo que hizo Caín. No se arrepintió, llegó a matar a su hermano. ¿Y sabe lo que hizo David? Por no arrepentirse de su pecado, mandó a matar a la esposa al esposo de Betsabé, Urías, Eteo, porque no se arrepintió. Cuando no nos arrepentimos, hacemos todo se endurece el corazón. Pero cuando David se arrepiente, escucha, él se arrepiente y Dios lo restaura. Dios lo restaura. Así que los que se arrepintieron, Dios los restauró. Podemos ver a David restaurado en su vida. Podemos ver a Sansón. Al último él se arrepintió y Dios le dio la victoria y mató en el último instante de su vida, en sus últimos minutos, segundos de su vida, mató a más filisteos que en toda su vida, porque él se arrepintió. Saulo, o mejor conocido como Pablo, él se arrepintió de su pecado. Él era un hombre malo, tenía un corazón duro de piedra, pero Dios lo restauró porque él se arrepintió. Por eso en la Biblia dice Ezequiel 14:6, libro de Ezequiel 14, verso 6: por tanto, di a la casa de Israel, nos está hablando a nosotros, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Él dice: conviértense, vuelven a mí, dice. Esa es la palabra arrepentimiento, que te conviertas a Jesucristo, que te vuelvas a Cristo. Eso es arrepentimiento, iglesia. Zacarías 1:3, Zacarías capítulo 1, verso 3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros, dice.
Y eso es lo maravilloso, lo que produce el arrepentimiento, que Dios, nosotros volvemos a Dios y Él se vuelve a nosotros. Amén. Jeremías 25:5. Jeremías 25:5. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de vuestra maldad y de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Si nosotros nos volvemos a Dios, escucha iglesia, de vuestro mal camino, de vuestras malas obras, Él nos va a dar esa tierra que Él ofrece, donde vas a tener paz, donde vas a tener gozo, amén, donde vas a vivir en libertad, donde vas a vivir en bendición. Escucha, cuando hablo de bendición, porque muchos cuando hablo de bendición, estamos en una generación materialista, en una generación donde todo es económico, es material. Cuando hablo de bendición, escucha, no todo es que tengas carro, que tengas tanto dinero en el banco, que tengas carros y tantas propiedades. No. Cuando hablo de bendición, escucha, vas a tener hijos saludables en casa, nietos, vas a tener una esposa, el esposo, salud, vas a tener paz, tranquilidad. Estoy hablando, Él dice una vez más, la escritura te lo voy a leer, Jeremías 25:5, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Esa tierra que Él ofrece es una tierra de bendición, pero una bendición, no todo, como ya lo dije, no todo es de carro, de casa, de propiedades, de dinero en el banco. Me refiero a bendiciones donde tú vas a estar bien, vas a estar tranquilo, vas a estar en paz, amén, en tu familia, tus hijos. Pero también influye todo eso, porque no es nada más materiales, no nada más si tienes casa eres bendecido, no, que si tienes a ti en cuenta en el banco eres bendecido, no nada más es eso, sino vas a tener aún mucho más lo que este mundo no puede darte. Amén. Amén. Así dice la escritura. Mateo 4:17 dice, Mateo 4:17, aquí vamos ya al Nuevo Testamento, ok, ya vamos al Nuevo Testamento sobre lo que dice el verdadero arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que estaba ahí en el cielo, Jesucristo, Él dejó su trono, su gloria, y vino a la tierra para traer salvación. Y Él dice: arrepiéntate. Jesucristo está aquí. Jesucristo desea darte, bendecir tu vida. Como ya lo dije, todo eso incluye la bendición. Incluye paz, sanidad, tranquilidad en la familia, bendiciones tras bendiciones en nuestras vidas. Y Él dice: arrepiéntense, arrepiéntense. Marcos 1:15 dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una de las cosas que tenemos nosotros cuando uno se arrepiente de verdad, cuando empieza a creer en el Evangelio, Marcos capítulo 1 verso 15, cuando uno se convierte realmente, amén, cuando empieza a creer en Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. El mensaje de Jesucristo es el Evangelio. Lo que dice la Biblia es el Evangelio. Por eso Él dice: arrepiéntese y creen en la palabra de Dios. Arrepiéntate, dice, y cree en la palabra de Dios. Recuerdan, todos sabemos de memoria Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, ¿qué dice? El 17. ¿Qué dice el verso 17? Ese es el verso 16, el verso 17. Juan 3:16 y el 17, ¿qué dice? Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Él no vino a condenarnos. Él vino, pero en el verso 18 dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que Jesús está diciendo en Marcos 1:15? Que arrepiéntense, crean en el Evangelio. Si nosotros no creemos en el Evangelio, nos condenamos, dice la Biblia. Juan 3:18, lo puedes leer. Juan 3:18.
el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ok? Y eso es algo maravilloso, que nosotros hoy podemos creer en el Evangelio. Adelante. Juan 3:18. Porque el que no cree, no es, porque en él cree, no es condenado, pero el que cree, yo he sido condenado porque no he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, amén. Lo voy a leer de nuevo. Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que por eso la palabra de Dios en Marcos 1:15 está diciendo: arrepiéntense y crean en el Evangelio, porque si no creemos en el Evangelio nos condenamos. Ahora, todo eso es algo poderoso. Estoy hablando del verdadero arrepentimiento, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, para que venga en la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Si tú y yo nos arrepentimos, vienen tiempos buenos, vienen tiempos gloriosos, tiempos de Dios, y tú te conviertes. Escucha lo maravilloso de conocer al Señor, y estamos estudiando lo que es el Apocalipsis. Dice, escucha, el Apocalipsis dice: para los cristianos viene el día más glorioso, la venida de Cristo. Pero el mundo, ¿sabes qué estaba esperando? ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué estamos viendo en el Apocalipsis los viernes? La gran tribulación, iglesia. Esperan lo peor, pero nosotros esperamos el día glorioso, el día hermoso. Y si nosotros convertimos, iglesia, a Jesucristo, dice, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de la gracia de Dios, una gracia que no te merecías. Así como el hijo pródigo, después de que vino oliendo mal, oliendo a cerdo. Es verdad que estaba con los cerdos, no tenía ni ropa ni qué comer, hambriento, y después lo llevan, hacen un banquete con el rey. ¡Wow! ¿Qué había? Mucha comida. Le dieron ropa buena, nueva, le dieron calzado, ¿y qué más le dieron? Anillo. Es lo que Dios nos da. Por eso dice que estamos en tiempo de la gracia, una gracia inmerecida. No somos merecedores, pero podemos también perder el arrepentimiento a través de sentirnos ahora que ya, cuando él estaba en casa, escucha, cuando él estaba en casa, él decía: mis derechos, ¿qué? No soy tomado en cuenta, aquí estoy yo, no me ven, aquí estoy, mira. Así él estaba, así él estaba. Yo no voy a competir con mi hermano. Yo soy el mejor, yo soy el bueno. A mí lo que me corresponde. Había perdido todo, estaba mal. Y nosotros los podemos convertirnos así. Exigir, ¿y yo qué? ¿Y esto qué? Recuerda que lo que nosotros, tú y yo, merecíamos es el infierno por nuestro pecado. Y quizá no por tu pecado, sino por el pecado de tus padres, de tus abuelos. Venimos, somos paganos. Así dice la Biblia, gentiles, paganos. Pero qué maravilloso, en su misericordia y su gracia nos sienta a la mesa, todo servido, manjar, comida, ropa, zapatos, anillo, poder, dignidad, honra. Maravilloso. Él dice: arrepiéntate, arrepiéntate. Amén. Para que tus pecados sean borrados y vengan tiempos buenos. ¿Quién no desea eso? Amén. Ahora, la parábola del hijo pródigo resume este proceso de volver a Dios. Lucas 15:12. Te lo he estado diciendo, pero te lo voy a leer rápidamente. Lucas 15. Puedes tomar apunte. Lucas 15:12. La palabra de Dios dice, Lucas 15, verso 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, el menor, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está exigiendo su derecho. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Iglesia, nosotros cuando vivíamos sin Cristo desperdiciamos nuestra vida viviendo perdidamente. Muchos pensaron, escucha, muchos pensaron que el deporte, yo fui uno de ellos, me iba a traer felicidad, y tengo algunas medallas en casa.
pero no me trajo felicidad. Solamente unos cuantos, 3 segundos cuando me habla, estaba ahí en la plataforma, me dieron y me sentía como en el cielo, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más, 3 minutos duré. Cuando llegué solo en casa, nada. Ahora el dinero, todo lo que el mundo nos ofreció, desperdiciamos nuestra vida. No nos llenó, iglesia. No trajo paz, no trajo satisfacción. Verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Wow, lo más bajo. Para un judío, los cerdos eran inmundos, no podían tocar. Y hasta ahí donde cayó. En el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en el verso 17, lo más tremendo. Y este mensaje, mi esperanza está para esta iglesia, a todos los que me están, a los que me están escuchando. En el verso 17, esa es mi esperanza. Y volviendo en sí. Gloria a tu nombre. Que volvamos en sí. Amén. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, y aquí está arrepentido, verso 18. Aquí es otra persona. Dice verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como le dije, los psicólogos dicen, ellos dicen, y es una verdad, esto es bíblico, si tienen alguna adicción, no reconocen, no les pueden ayudar. Y aquí viene lo más importante. Este hombre, el joven rico, el hijo pródigo, está reconociendo su pecado. La pregunta es que, iglesia, ¿podrás reconocer tu pecado? Amén. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es el verdadero arrepentimiento, iglesia. Volverse a decir, reconocer nuestro pecado y reconocer a Él. Amén. Ese proceso es el proceso del arrepentimiento. Uno de ellos, volver en sí. Volvió en sí. Volver en sí es reconocer nuestra condición. Soy un pecado, te he fallado. Amén. En el verso 18 dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hacer un plan, iglesia. Voy a volver a hacer lo que antes hacía. Voy a hacer lo correcto. No por vanagloria, no por orgullo. Lo haré por amor. Amén. Ahora, nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, no porque alguien nos obliga o porque nos presiona. Lo hacemos voluntariamente. Le digo eso a mis hijas. Cuando estábamos comiendo, yo le digo: yo no crecí así, con toda esta comida. Yo no crecí rodeado de mis padres con amor. Mi padre borracho y comiendo aquí y allá, donde caía la noche y me quedaba con los familiares, y empiezo a decir: esta es mi vida. Pero nosotros con mucho gusto damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda a Dios. Estamos agradecidos. Y quiero que ustedes, yo les digo, su padre ha sido generoso con la obra de Dios, y quiero que ustedes están creciendo, están pequeñas, están creciendo, y un día van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. No se aparten del Señor. Todo lo que tienes es porque Dios nos ha dado, y lo hacemos con gusto. Por eso vamos a la iglesia. Y luego dice: por eso no faltamos, ¿verdad? Sí, por eso no faltamos a la iglesia. Lo hacemos por agradecimiento. Él restituye el daño. Restituye el daño, iglesia. Escucha. Recuerdan las palabras del Antiguo Testamento: lo que el saltón no comió, lo que el pulgón no lo acabó, el Señor lo va a resucitar para algo bien. Recuerdan las palabras, esta escritura, lo que dice el libro de Lucas que acabamos de leer, lo que es el hijo pródigo, me lleva también a la vida de David. ¿Qué es lo que hace David con Mefiboset?
Mefiboset era un hombre aliciado, un hombre que estaba en Lodebar, un lugar olvidado, una provincia apartada donde hay mucho pecado, la prostitución, y estaba ahí olvidado. Pero esta persona, escucha, esta persona llamado Mefiboset lo traen a la mesa del rey, y en la mesa del rey comen. Le dice David: tus tierras te las voy a devolver, lo que le pertenecerían a tu padre Jonathan y a tu abuelo Saúl. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero si tú te arrepientes, ¿qué es lo que hizo el hijo pródigo? Te aseguro que le dieron otra vez las tierras que le pertenecían, lo que era de su padre. Te aseguro que lo hizo, porque lo amaba tanto su hijo, porque hizo fiesta al regresar. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer a tu vida si realmente te arrepientes de a de veras? Porque arrepentirse no es que llores tanto aquí y regreses y hagas lo mismo, o después de que aquí hagas una oración te vayas y nunca más te acuerdes de Dios. Eso no es arrepentimiento. Y ahorita voy a estar terminando con todo eso, lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es que tú dejes tu pecado, te apartes, le des la espalda y digas: de hoy en adelante voy a servir a Dios. Me va a costar, va a haber dificultad, pero voy a luchar, voy a esforzarme por agradar al Señor y lo que Él puede hacer en tu vida, regresarte lo que el diablo te ha robado. Yo te puedo decir, mi juventud, mi niñez, el diablo me robó a través del alcohol de mi padre. Yo nunca jugué con mi padre, nunca supe lo que es un abrazo, lo que es un te quiero, un te amo. Ahora lo hago con mis hijas, lo hago con mis hijas. Y muchos de nosotros aquí, el diablo nos robó todo eso, la paz, el gozo. No lo tuvimos, pero el diablo, lo que el diablo te quitó, el Señor te puede revolver todo lo que el diablo te ha robado. Pero aquí lo más importante, el hijo pródigo, le dieron todo lo que le pertenecía, lo que a ti te pertenece, lo que es tu derecho, tu heredad, lo que Dios te da por herencia como hijo de Dios. Porque no somos hijos de cualquiera, somos hijos del Rey de Reyes. Pero la pregunta es que si tú te conviertes de a de veras, ese es el punto, que tú y yo nos convirtamos de a de veras. Jesucristo, Él nos dice que si tú te arrepientes de verdad, y Él se levantó, iglesia, Él tomó una decisión: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se levanta. Si tú te vas a levantar y hacer lo correcto, para ponerlo en práctica su palabra. En el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él desea restituir el daño. Ahora en el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno, dice este hombre. Así que es un privilegio servir a nuestro Dios. No lo hacemos por obligación, iglesia. Es un privilegio dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, no una obligación. Lo hacemos por todo lo que Él hizo en la cruz, por todo lo que nos da. Y si nosotros lo hacemos con esa, escucha, con esa actitud de agradecimiento, porque un arrepentimiento es agradecido. Aquí es diferente. Aquí no llega diciendo: ¿y mis zapatos qué? ¿Y mi ropa qué? ¿Dónde están? ¿Y mis empleados dónde están? Él no dice eso. Él llega humillado. Él llega diciendo: no soy digno de que me llames tu hijo. Él llega arrepentido. Es lo que somos llamados, arrepentirnos, iglesia. Amén. Que tú y yo, con los pies en la tierra, de donde Dios nos ha sacado, del lodo de pecado, ahí nos ha sacado, y nosotros podamos servirle con amor, podamos nosotros ser agradecidos. Y eso es el arrepentimiento. Una persona agradecida es arrepentimiento, iglesia. Amén. Y podemos entrar en la casa del Padre. Podemos. Hoy tenemos la oportunidad. Amén. Quedarse en la casa del Padre. El hijo pródigo ya no se fue, se quedó en la casa, ¿verdad? Tú ya no te vayas, te quedes aquí a servir a Dios. Que vivamos agradecidos. ¿Cómo es vivir agradecido? Estar bajo las reglas del Padre. Él ya no dijo, ahora, no, Él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, quiero ser tu jornalero, quiero que tú me mandes, quiero hacer lo que los demás hacen, no lo que yo quiero. Voy a hacer que tú y yo digamos: no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Amén. No lo que yo pienso que es,
lo que Dios desea y respetar los estándares de nuestro Señor. Amén. Porque el padre del hijo pródigo tenía sus estándares. Y cuando él estaba en casa, él dijo: ya, yo quiero llegar a la hora que quiero, yo no quiero que me mande, no quiero que me diga nada, ya lo sé todo, así que dame lo que me corresponde, y se fue. Pero cuando él regresó, regresó diferente. Regresó humillado. Amén. Respetando las reglas de casa. Cuando Jesús murió, iglesia, ahora quiero hacerte otra comparación de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del verdadero arrepentimiento. Cuando Jesús murió por nosotros, Él sabía que íbamos a pecar, y aún Él, amén, dio su vida por nosotros. Él, amén, murió en la cruz y resucitó al tercer día por nosotros. Ahora quiero decirte, amén, Dios nos dice que regreses a casa, y Él no te condena, iglesia. Él no te condena. Jesucristo no condena. Amén. Lo que nos condena es el no creer, iglesia. Ya lo dije. Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. El no creer nos condena. Así que Él nos llama a convicción, iglesia, a la convicción, que estemos bien convencidos. Amén. Amén. Porque la condenación, cuando nosotros no creemos, nos condenamos. Cuando nosotros no creemos, decimos estas palabras: soy malo y soy pecador. Y la condenación te dice: tú no lo vas a hacer, así que hazte a un lado o vete. Es lo que nos dice la condenación. La condenación nos acusa, nos condena, que no podemos. Pero el mensaje, el evangelio nos dice que hay esperanza, que Él no nos condena, que Él nos lleva. La convicción nos dice, Él volvió en sí. Esa convicción de volver en sí, decir: voy a ir, recapacitar, voy a hacer lo correcto, voy a regresar. Que tú y yo tengamos esa convicción: voy a regresar al Padre, voy a empezar a hacer lo correcto, voy a cambiar mi actitud, mi corazón, mi comportamiento. Dios nos llama, amén, a la convicción, no a la condenación. Él dice, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Y sabemos que no hay ningún justo, ¿ok? Y ese es el punto más fuerte de la humanidad. Si tú vas y le dices a alguien: ¿dónde vas a ir a la eternidad si tú te mueres hoy? Te va a decir: al cielo. ¿Por qué? Porque soy buena persona. Y te va a dar las comparaciones: porque no mato, porque no robo, porque no hago esto. Pero la verdad, la Biblia dice que si ellos no se arrepienten, de verdad, no. En ellos se justifican. ¿Sí me entienden? Ellos se están justificando. Y la Biblia dice que si nosotros no creemos, nos condenamos. Así que el primero es que ellos acepten su condición, su vida, que necesitan arrepentirse, que necesitan la salvación de Jesucristo. Amén. El arrepentimiento, escucha, no es un evento de una sola vez en la vida. Cada instante, iglesia. Y por eso nosotros, la iglesia está abierta cada mañana para venir y orar y pedirle: Señor, si en algo te he fallado, perdóname. Con mi mente, en mi corazón. Amén. Cada día estar a cuentas con Dios. Amén. Hoy más que nunca necesitamos volver al Padre. Amén. Necesitamos estar bien con el Padre. Si tú vienes al Padre, iglesia, sin importar qué tan lejos hayas llegado o te hayas alejado, te va a lavar con su preciosa sangre que derramó en la cruz. Él te va a recibir. El Padre envió a su Hijo para traerte de regreso en sus brazos. Y cuando vuelves, Él pone un anillo en tu dedo. Él te da las arras de la herencia. Así dice la Biblia. Efesios 1:14. Efesios capítulo 1, en el verso 14. La palabra de Dios dice, Efesios 1:14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos recibe, iglesia. Él nos viste de nuevo. Él te da las ropas. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Él te da el vestido nuevo si tú regresas. Él te recibe, iglesia. Y luego Él mata, el hijo pródigo, su padre mató el mejor becerro. Ahora Jesucristo dio su vida como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él mandó a su Hijo, nuestro Dios, a morir en la cruz y resucitó al tercer día para darnos la salvación. Amén. Él es el único que quita el pecado del mundo. Y luego dice que Él hizo fiesta. Ahora eso nos lleva al libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero, allá en el cielo. Y hacen fiesta, están preparando un banquete para ti. El día que Cristo venga, allá en el cielo habrá bodas del Cordero, fiesta, donde Dios se va a unir con la esposa. Dios es la cabeza y la iglesia es la esposa, donde se une como cuando hay un matrimonio, una boda, donde no va a haber más llanto, dolor, tristeza allá en el cielo. Ahora, lo que no es arrepentimiento, iglesia, ahora te voy a dar el contraste. Lo que no es arrepentimiento es volver a pecar. Eso no es arrepentimiento, volver a pecar. Es no estar agradecido. Como el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Él no estaba agradecido, el pueblo. Él no estaba agradecido. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás agradecido por tu iglesia que Dios te ha dado? ¿Estás agradecido por tus padres, por tus hijos, por el trabajo, por el pan de cada día? ¿Estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, por haberte salvado? ¿Estás agradecido? Porque cuando nosotros no estamos agradecidos, así que no hay arrepentimiento. Porque cuando no hay agradecimiento, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Quejarse. Solamente nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos del pastor, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de todo, porque no estamos agradecidos. Pero cuando estamos arrepentidos, lo aceptamos y no nos quejamos. El hijo pródigo pidió su herencia porque él no estaba agradecido. Pero cuando él regresó, él ya no pidió ni la ropa, solamente él pidió ser uno de los jornaleros, uno de los siervos, de los esclavos. Porque el arrepentimiento es tristeza por los pecados, es remordimiento. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por la causa de los pecados. En 2 de Corintios 7:10 dice, 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tú puedes venir y decirme, escucha, esta es una ilustración, tú puedes venir y decirme, lo lamento, perdóname, te robé, no sé, un lápiz. Y yo puedo decirte, lo lamentas, pero no me vas a regresar el lápiz. Si tú no regresas el lápiz, tu disculpa no cuenta. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Yo te perdono y te cancelo la deuda, pero tú sigues siendo, amén, responsable de tus actos, de lo que estás haciendo. Entonces, arrepentirse, ¿qué es lo que hizo? Al principio vimos Saqueo. Devolver, pero ¿qué más? ¿Qué conlleva el devolver? ¿Qué conlleva el devolver? El arrepentimiento lo que produce es remendar las cosas, asumir la responsabilidad. Lo que Saúl le dijo a su patrón, asumo la responsabilidad que usted vaya a tomar, porque él dice, puede que él, después de decirle la verdad, me diga, te voy a echar la patrulla, te voy a meter al bote. Las empresas lo hacen. Ahora, pero él asume la responsabilidad, dice, pero yo estoy dispuesto a cambiar, yo quiero hacer lo correcto. Eso es, ¿qué es lo que dice Saqueo? Les voy a devolver a los que les robé. Eso es arrepentimiento. Amén. Para que haya esa reconciliación es necesario que haya arrepentimiento. Amén. Pero también restitución, devolver el lápiz, devolver el mal hecho. ¿Sí o no? Amén. Dios decidió cancelar nuestra deuda en la cruz.
Pero para recibir el beneficio de su perdón es necesario volvernos a Dios. Esto implica, ya lo dije, Juan 3, 16, 17. Creer y vivir de acuerdo a las reglas de su casa. Sumisión, sujetarse a la autoridad. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Él no va y dice, yo soy el merengues aquí. ¿Qué dice? Yo quiero ser uno de estos jornaleros, Señor. ¿Ok? Yo me voy a someter. Él no llegó tronando los chicharrones. Yo aquí se va a hacer lo que yo diga. No, él llegó sumiso. Él dice, yo quiero ser uno de los jornaleros, uno de los sirvientes. No soy digno ya, no soy digno. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos de verdad, lo que conlleva la sumisión, nos sujetamos a Él, lo que Él dice. Está bien, Señor. Porque yo cuando yo me salvé, yo estaba salvo, pero tenía muchos interrogantes. Yo hacía, ¿por qué esto? ¿Por qué aplauden? Dios, ¿por qué aplauden? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué aquello? Yo todo eso. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dice él. Wow. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Un arrepentimiento genuino, de verdad, iglesia, guarda. Una persona arrepentida guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos. Esto no lo puedo seguir haciendo. Porque Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando una persona ama a Dios, está arrepentido, empieza a guardar sus mandamientos, empieza a cambiar, se empieza a ver, ¿ok? Y no lo hace por obligación. No, ya te convertiste, aleluya, ya vas a la iglesia, ya eres esto, aquello. No, yo lo hago. Pero tú eres diferente, los demás te hacen, tú parece que lo disfrutas y pues sí, estoy contento, estoy feliz. Malaquías 1:6, estoy terminando, solamente unos 3 minutos. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Jesús lo dijo estas palabras, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La importancia, iglesia, de cuando uno está arrepentido empieza a hacer lo correcto. Eso es lo que me faltaba, el otro punto. Devolver lo que uno remendar, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de nuestros hechos pasados. Pero el verdadero arrepentimiento también hacer lo correcto, iglesia. Amén. Hacer lo correcto. Él dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que empieza a decir, ya no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Y empieza a luchar, no puedo hacer esto ya más, ya no puedo. Y empieza a luchar, no lo puedo hacer ya. No. Y ahí están las tentaciones, y ahí está todo lo demás, iglesia. La oportunidad, tiene la oportunidad, están las tentaciones, pero dice, ya no puedo hacer esto. Amén. Y eso es arrepentimiento. Eso es. Porque no todos se van a salvar. La respuesta a esta escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está explicando que hay gente que dice Señor, Señor, que escucha su palabra, pero no lo pone en práctica. No lo pone en práctica. Ahora, hay un buen número de creyentes que no ponen en práctica la palabra de Dios y que viven en rebeldía, desobediencia, que no están arrepentidos. Ahora somos invitados, llamados a esforzarnos, a hacer lo correcto, iglesia, a practicar la palabra de Dios, lo que hemos escuchado en esta mañana. Amén. Y para poner en práctica necesitamos el esfuerzo. Amén. La excusa de los alcohólicos, de los drogadictos, de los que están atrapados en alguna adicción, la excusa es, pues, me ganó la tentación. ¿Cuántas mujeres están aquí? ¿Cuántos han escuchado de su esposo? Que fallé, es que me ganó la tentación.
¿Por qué? Porque no se esfuerzan, no se alejan, no se alejan. Y por eso Jesús dice, no todo aquel que me dice, solamente aquel que se esfuerza. Y Dios los ayuda, Dios interviene. Amén. Para la salvación es gratis, pero vivirlo, iglesia, es muy difícil. Vivir a tu manera es muy fácil, pero vivir a la manera de Dios, un verdadero arrepentimiento, iglesia, la palabra que dije, metanoia, que significa un giro de 360 grados, un cambio en la manera en que vives. Me falta un minuto. Un cambio radical en la manera en que vives, ese es un arrepentimiento. Un cambio en la manera de vivir, cambiar el camino, dejar atrás el pecado. Amén. El verdadero arrepentimiento en Santiago 1:22, te lo voy a leer. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Si nosotros nada más escuchamos y no lo ponemos en práctica, nos engañamos, dice la Biblia. Pero si nosotros convertimos, nos arrepentimos y nos esforzamos por hacer lo correcto, eso es lo que Dios quiere en nosotros y lo podemos hacer, iglesia. El arrepentimiento no es tristeza por los pecados, llorar y llorar y llorar. No, iglesia. Es un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de voluntad. Someternos a la voluntad de Dios, volvernos a Él. Esa decisión hoy lo podemos tomar, iglesia, porque es una decisión. Dejar las cosas de este mundo, del pecado, y venir a Jesucristo y poner en práctica su palabra, de acuerdo a sus reglas, sus mandamientos. Amén. Escucha, no hay salvación sin arrepentimiento. Un evangelio que no predica del arrepentimiento, iglesia, no es bíblico. Así como lo escuchas. Un evangelio predicado sin arrepentimiento no es bíblico. Porque arrepentimiento en la Biblia, lo que define la Biblia, es un cambio en la mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio del estilo de vida. Si va por un camino malo, la Escritura al inicio dice, volveos a mí, dice el Señor. Amén. Un cambio de un camino malo a un camino de bien. Amén. Un cambio del estilo de vida. Amén. Ir por el buen camino. No regresar al pecado. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado por un momento. Santiago capítulo 1 en el verso 22. Mientras toda la iglesia está orando en silencio, nadie está meditando, la iglesia está meditando en silencio, nadie está hablando, por respeto a su prójimo, por reverencia a Dios. Quiero dirigirme, este momento es tan crucial, tan importante, porque es el momento del arrepentimiento, de la salvación. Quizá estás aquí, no estás bien delante de Dios, deseas aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. He ministrado un mensaje, el verdadero arrepentimiento. Quiero invitarte, levanta tu mano si tú eres esa persona. Cristo te ama, habrá una persona. Muchas personas que están siendo sinceras. Te unirías a ellos, levantarías tu mano, dirías, nadie está mirando, nadie está volteando, todo ojo cerrado, rostro inclinado, por reverencia a Dios, respeto a su prójimo. Quiero invitarte, estás aquí, levanta tu mano. No te vayas de este lugar sin darle una oportunidad a Jesucristo. Dios bendiga esa mano. Habrá alguien más. Hay muchos corazones que están siendo sinceros. Este momento es crucial para tu vida. Jesucristo te ofrece la vida eterna, la salvación, una vida diferente. Y quiero invitarte, hoy lo puedes tener. No te ofrezco ninguna religión. Jesucristo es el único camino que puede cambiar tu vida, que puede regalarte la salvación, la vida eterna. Quizá este mensaje sea la última vez que lo estés escuchando, yo no lo sé. La vida es como una neblina. Hoy estás aquí, mañana no lo sabemos, pero quiero decirte, no te vayas sin darle una oportunidad a Jesucristo. Hoy es el día de salvación, levanta tu mano. Habrá alguien más, levanta tu mano. Cristo te ama. Habrá alguien más que diga, no te ofrezco ninguna religión puede salvar tu alma, solamente Jesucristo. Hoy es el día de salvación, levanta tu mano. Última invitación. Habrá alguien más que diga, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón. Yo quiero, Dios bendiga esa mano. Ustedes que levantaron su mano, por favor, quiero que pasen aquí enfrente. Quizá no levantaste tu mano por miedo, por